EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. En Jesucristo acabamos de tener toda una colección del bien de Dios para el hombre. Sanaciones, liberación del mal, perdón, volver de pecadores recalcitrantes como Leví y los cobradores de impuestos y los pecadores públicos que se convierten y vuelven a Dios. Y sistemáticamente entonces esto están diciéndole al bien del actuar de Dios mal. Es más, le están diciendo que Jesús lo que hace es por el diablo. Y entonces, si Dios es el malo, ¿quién va a ser el bueno? El diablo. Y ese sí que no perdona. Y el Satán, ese sí que no perdona. Entonces es el autocerrarse en vez de reconocer la necesidad de perdón, de salvación que se nos ofrece en Jesucristo. Y al autocerrarnos, no es que Dios no nos perdona, sino que como no vamos a pedir y a reconocer la necesidad del perdón, pues nos vamos a quedar encerrados en la propia condenación. No sé si con eso, muchachos, ya les va quedando más claro o no. Cuenten a ver, y cuente Jorge y nuestros amigos a través del chat y a través de las distintas formas. Bueno, Oscar ya dice la respuesta, muy clara y muy hermosa por lo demás. Pero aquí hay una pregunta pues que a mí me parece interesante porque aquí digamos a veces como que también esta situación se deja como al momento del juicio final y entonces como que allá entonces ¿qué podría pasar? Y pregunta Felipe Saldarriaga, dice buenas tardes, qué buen programa, dice en Mateo, ¿qué significaría no se le perdonará en este mundo ni en el otro? Muy bien. Inclusive él dice acá, ¿podría verse aquí el purgatorio? Ya. Vamos entonces a leer lo de Mateo. Listo. El Evangelio según San Mateo, desde donde pregunta Felipe, nos trae esta palabra o este elogio o esta palabra en el capítulo 12. Un poco retomando el pasaje de las controversias de Marcos. Mateo en esto sigue más fielmente a Marcos. Entonces, lo que pasa es que está en el capítulo 12 porque acuérdense que Mateo y Lucas han añadido a su evangelio los dos primeros capítulos de la infancia, han añadido después en detalle el Sermón del Monte, ¿ya? El primer Sermón del Monte y la primera colección de milagros, ¿ya? Tanto Mateo como Lucas lo han traído, y entonces por eso esta palabra aparece tan allá, cuando en Marcos aparece cerrando apenas ese capítulo tercero. Pero en Mateo está en el capítulo 12. Y entonces, está también en Mateo en que las espigas arrancadas en sábado y los problemas que entonces eso suscitaba pues sus discípulos y mostrando pues las polémicas de Jesús. Está la curación del hombre de la mano paralizada, ahí en el capítulo 12, que también lo tomó desde Marcos. Está un colocar en Mateo muy bonito del amor de Dios que perdona en Jesús, el siervo de Yahvé que ha cargado con nuestras dolencias, y está después la liberación del mal y la liberación de un endemoniado, ¿ya? Y entonces, al hablar de la liberación del endemoniado, Mateo capítulo 12, verso 22 y siguientes, todavía lo trae más explícito. Se ve que la fuente que tenía Mateo era más amplia y aprovechó entonces para palabras como estas, que es que acaso puede entrar uno, leo desde el verso 28, si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mira, Mateo ya tiene la intencionalidad de aclarar que una palabra que trae también Lucas, si por el dedo de Dios expulso los demonios, es que el reino de Dios se ha acercado. Mateo lo explicita, es que si por el dedo de Dios, o sea la acción de Dios, el Espíritu de Dios, estamos hablando del Espíritu, si es por el obrar de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, expulso yo los demonios,
explícitamente nos dice Mateo que es el Espíritu de Dios actuando y obrando en el ministerio de Jesús. Y entonces ya está Mateo tratando de explicarles, o cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Y entonces ahí va otra palabra, es que el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama, es que el que no se da cuenta de lo que yo estoy haciendo es que está abiertamente contra mí. Y ahí termina con esta palabra, Mateo 12:31. Por eso os digo, aquí ojalá hubiera colocado la misma expresión de Lucas, amén os digo, pero aquí lo dice como una conclusión. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra el mismo Jesús, se le perdonará. Pero el que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Qué está diciendo? Que efectivamente lo que Jesús está haciendo es la obra del Espíritu de Dios, y que el que se cierra a esa acción de Dios no va a poder tener el perdón, la reconciliación con Dios, la reconciliación y salvación que Dios trae ya desde este mundo y que será sellada en el juicio eterno. ¿Ya? Marcos hacía el énfasis en el juicio definitivo, el juicio que se llama el juicio final, el juicio escatológico. Marcos hacía ese énfasis en el juicio definitivo de Dios. Mateo además quiere mostrar que ese cerrarse a recibir la acción de Dios, ese cerrarse a recibir la acción de Dios en su Hijo Jesucristo, ya aquí nos hace permanecer en el pecado, y eso va a ser consolidado en el juicio eterno. Pero es la misma explicación de cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que antes les había dado. Bueno, en definitiva, entonces, es cerrarse a la gracia de Dios, al don de Dios, es cerrarse al amor de Dios, es no aceptar su amor. O sea, es no estar dispuesto. Es estos que están diciendo, mire, esto que usted está haciendo no es de Dios. O sea, pero ten en cuenta esto, Jorge. Esa ya es una ampliación de la explicación. ¿Cómo así? Porque entonces desde ahí vas a poder decirle a cualquier hermano, es que usted está cerrando a la acción de Dios y ese es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Ya? Esa es una actualización que puede tener muchos problemas. Lo que hay que leer es del texto en el contexto y descubrir que en Jesucristo, plenitud de la revelación de Dios, en quien Dios nos ha mostrado su rostro, en quien Dios nos ha hablado y en quien Dios nos ha traído la salvación, le terminaron diciendo a Dios, Satanás. Y entonces dejaron, cerrando la puerta a Dios en Jesucristo, no quedan sino bajo el juicio de Satanás, bajo su propia autocondenación. O sea, no reciben la salvación de Dios. Y entonces, ¿qué salvación les puede quedar? Si la reciben, claro que se les perdonará. Si se vuelven a Dios, claro que se les perdonará. E inclusive la gracia de Dios seguirá tocando el corazón de cada ser humano para que volvamos a Él, ¿ya? Entonces, lo que hay es que entender el texto en el contexto histórico. Fue como estos personajes se cerraron históricamente a Jesús y cerraron toda la puerta al decir que todo lo que él hiciera, era de Belcebú, era del diablo. Ya lo que Jesús hiciera, sanar, predicar, liberar, todo eso, estaba descalificado totalmente por ellos. Y si descalifican la acción del Espíritu de Dios, la acción de Dios en su Hijo Jesucristo, el Mesías, si cierran y no reconocen la puerta, ¿qué puerta les va a quedar? ¿Qué puerta les va a quedar? Entonces, ¿cómo entenderlo en nuestro tiempo, hoy? Mira, cualquier aplicación que se haga es supremamente peligrosa. Cualquier aplicación que se haga es supremamente peligrosa. Lo que podemos decir y resaltar es que el amor de Dios está dispuesto a perdonar todo pecado y toda blasfemia aún contra Él. Que reconozcamos nuestra necesidad de Él y que nos volvamos a Él. Pero yo no puedo
Y ningún confesor puede, y ningún predicador puede destinar y decir, ese es el pecado contra el Espíritu Santo, usted no tiene perdón jamás. A mí me parece que es un error terrible. Que es un error que precisamente va contra lo primero y más importante del texto. ¿Qué es lo primero y más importante del Evangelio? Amén os digo, con toda certeza como hijo de Dios os digo, que todo pecado y que toda blasfemia va a ser perdonada de parte de Dios. ¿Y qué más les dice? Que si se cierran en sí mismo, en su pecado y en su miseria, entonces que si no vienen a recibir la salvación de Dios, van a morir en su pecado. Eso es lo que está diciendo. Pero uno no tiene la capacidad de condenar. Yo no soy el juez. El juez es Él, y Él está llamando a la misericordia, al perdón, y a que lo recibamos. Y lo que espera de nosotros es que ninguno se cierre.